Estamos hablando del coronavirus y lo que implica en cuanto a restricciones para evitar más contagios. Y es que estamos ya en contacto con el director del CEDES, Marcelo Ríos. Muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Y es que ya estamos ingresando en la última semana de agosto y la gente se pregunta qué es lo que va a pasar con la cuarentena a partir de septiembre. Director. Así es, buenos días. A partir de septiembre son diferencias que hay que hacer notar. Una es asumir una medida que evidentemente por competencia los diferentes municipios son los que van a determinar o van a, desde el punto de vista normativo, van a establecer. Sin embargo, es evidentemente la acción sanitaria la que va a ir definiendo hasta qué momento se genera el riesgo o no. Actualmente Santa Cruz aún se mantiene en riesgo, a pesar de estar en una meseta sostenida de transmisión baja. Sin embargo, el riesgo es latente. Por eso es que independientemente de las medidas en las que se vayan a tomar o vaya a existir, hay que entender que también por el aspecto social y económico en la población, la liberación de más establecimientos, más servicios, donde hay personas que necesitan el servicio y personas que necesitan darlo, ¿no es cierto? Por lo tanto, las medidas deben ser claras. Cualquier situación nueva debe exclusivamente garantizar el distanciamiento que debe existir. Debe garantizar el uso permanente y obligatorio del barbijo. Y además de eso, debe garantizar la disponibilidad de la aplicación de alcohol, ya sea alcohol 70 o alcohol en gel, en las manos como corresponde. Pero debe existir, no vamos a detenernos, lamentablemente. Muchos yo sé que quisieran ya liberarse, pero septiembre no puede ser igual. Entendemos la situación socioeconómica, pero hay que encontrar el punto de equilibrio en el que evite el riesgo al que estamos nosotros sujetos, peor ante la inminencia de un segundo brote. Director, a ver, aclárenos ese detalle, por favor, porque el fin de semana algunas autoridades dijeron que todo se debería mantener igual en cuanto a restricciones este próximo mes de septiembre, pero usted está diciendo que no necesariamente va a ser así. ¿Qué actividades como sedes permitirían que vuelvan a reactivarse y cuáles aún no? Hay que considerar que existen muchas actividades todavía que se han prohibido, restringido, u otras que ya están haciendo actividades pero sin la formalización, ¿no? Entonces, yo no me refiero de que vamos a hacer la apertura, sino de que consideremos que los gobiernos municipales son los que autorizan, al final y al cabo, desde el punto de vista competencial, según el decreto de emergencia nacional, las liberaciones. No es el Servicio Departamental de Salud el que lo autoriza. Nosotros hacemos la recomendación respectiva y los gobiernos municipales son los que lo liberan. Evidentemente, previo, lo ideal es que exista un consenso en el COE, donde está toda la institucionalidad para que cada uno asuma en el marco de sus competencias las responsabilidades. Sin embargo, por eso digo, cualquier situación de apertura, de liberación, de nuevo servicio, debe garantizar la situación de las 3 medidas básicas que ya hemos indicado. Entendemos que la tuición en estos momentos para liberar o no las actividades es de los municipios, pero como autoridades departamentales y sanitarias en este caso, ¿se podrían reactivar tal vez en el mes de septiembre los viajes interdepartamentales? Por ejemplo, los vuelos, ustedes estuvieron haciendo inspecciones estos días pasados en el aeropuerto Viru. Correcto, hemos estado en coordinación primero con lo que implica el viceministerio que corresponde al tema de los vuelos, porque el tema interdepartamental es nacional. Sin embargo, como Santa Cruz, ahí hemos puesto nosotros nuestro criterio técnico para que no sea simplemente por la presión nacional, sino considerando la situación de la baja transmisión de Santa Cruz y de la elevada transmisión que existe actualmente en el eje central del país. Esa situación debe controlarse y contenerse. Por eso hemos hecho las verificaciones de ver la situación de los interdepartamentales. Estaríamos de acuerdo siempre y cuando las aerolíneas garanticen justamente el distanciamiento que existe adentro. No debemos confundir esta situación con la
lo interprovincial o lo interdepartamental por tierra, porque debemos considerar que puede existir el distanciamiento, pero al final el distanciamiento queda en nada si usted está en un solo lugar concentrado, ¿no es cierto?, todos respirando el mismo aire por más de una hora. Entonces van a haber ciertas categorías que tienen que definirse justamente dependiendo la temporalidad del traslado, de la concentración de personas que existe a pesar del distanciamiento entre pasajero y pasajero. Director, y hablemos del índice de contagios. Ha bajado drásticamente estos últimos días en Santa Cruz, lo cual llama poderosamente la atención. ¿Cuáles son las razones? Bien, ha habido un descenso justamente de la positividad primero. No debemos confundir la situación que ha sucedido y que aún se mantiene lamentablemente con el tema de algunos tipos de insumos, que está existiendo una tardanza en la llegada, en la importación de los mismos. Luego de eso, la baja demanda que existe en los laboratorios privados, las personas que acuden al sistema privado para optarse por la prueba PCR ya no lo están haciendo, ha bajado muchísimo en los privados, por lo tanto eso disminuye la captación y existe el aumento en la demanda de la prueba rápida. Sin embargo, el tema de la positividad es lo que nos llama poderosamente la atención, porque evidentemente si bien se ha disminuido la cantidad de pruebas a procesar, pero tendría que continuar la relación que existe entre la cantidad de pruebas procesadas y la cantidad de positivos en relación a este total. Eso ha disminuido, ¿no? Nosotros comenzamos la epidemia con 7% de positividad, es decir, de cada 100 pruebas, 7 salían positivas, subimos a 14, 34, 47, hasta que en junio estuvimos en 47%, julio estuvimos nosotros llegamos hasta 65%, y sin embargo agosto vamos en 20% la positividad en caída incluso. Entonces esta situación nos tiene que indicar que evidentemente existe una muy buena respuesta de la población, de mucha parte de la población, pero eso aún no significa éxito. Ha habido una contención importante, la población ha respondido parcialmente y adecuadamente. La positividad baja nos está mostrando un comportamiento, ¿no es cierto?, en la agresividad del virus que tendría a disminuir. Sin embargo, aún existe presencia de contagio. Y en cualquier situación como lo que vivimos hace 3 semanas atrás con la situación de los bloqueos y luego con la aparición del transporte, ¿no es cierto?, público, el 80% que lamentablemente algunos no lo están cumpliendo, y la misma población que empieza a tener más actos sociales, a tener más actividad, o empieza a fatigarse del uso del barbijo y lo empieza a descender y a juntarse en grupo. Entonces son comportamientos que van sumando exponencialmente y nos van a generar en algún momento una crecida. Es esa crecida la que tenemos que evitar, y la única manera es continuar con las medidas para mantener los resultados que tenemos. Y directora, esta posibilidad que usted nos presenta se suma a la advertencia que ha realizado en las últimas horas el jefe nacional de epidemiología, el doctor Virgilio Prieto, con respecto a la posibilidad de que un 13% de la población que ya se ha contagiado con coronavirus vuelva a reinfectarse. ¿Eso en qué estudio se basa, doctor? Si bien en el país aún no se ha concluido un estudio que nos permita identificar la situación real sobre la posibilidad de reinfección, porque aún hay muy pocos casos, pero existen los casos de reinfección. Nosotros vamos ya haciendo observación de varios de ellos. Todavía no tenemos la muestra estadísticamente confiable como para ser responsables con la información. Sin embargo, lo que ha sucedido en el mundo entero también le sucede a Santa Cruz, y está claro el ejemplo. Por lo tanto, no estamos ajenos de la posibilidad, tanto China como España, con diferentes porcentualidades de tasa de reinfección. ¿Qué significa esto? Que las personas que ya enfermaron tienen entre el 13%, que es lo que nos dice China, como el 5% que hay en España, de la posibilidad de que uno vuelva a reinfectarse, que volvamos a enfermarnos los que ya nos enfermamos, porque lamentablemente la inmunidad no es a largo plazo para esta enfermedad, lamentablemente así lo es. Entonces, ¿cuál es el riesgo?
tenemos una población, hoy por hoy ustedes saben, bastante considerable de pacientes recuperados que van a llegar a los 30.000 recuperados. Hay 30.000 personas que han pasado la enfermedad oficialmente, más aquellos que sabemos que nunca fueron captados por el sistema. Entonces tenemos una cantidad importante de personas que se han enfermado, pero que ya empieza a descender su inmunidad por los meses que han pasado, y esa población por lo general está mucho más tranquila. Es una población que usa menos las protecciones porque está confiada de la inmunidad. Esa población, junto con la susceptible que aún no ha enfermado, se va a juntar y nuevamente va a generar el riesgo de la reinfección. Y lo peor es que ya la OMS nos ha mostrado de que existen grandes complicaciones y sobre todo secuelas a largo plazo de lo que nos deja la enfermedad del COVID en el organismo. Por lo tanto, vamos a aumentar. No sabemos todavía si las personas que ya enfermaron y vuelven a enfermar, cómo se va a comportar el virus con ellos. Va a ser mucho más agresivo, va a ser menor. Entonces, para no estar en esa incertidumbre, es mejor mantener la contención, hacer y cumplir todas las medidas que tengamos a la mano para no exponer más riesgo y no tener mayor letalidad, como ya vamos incrementándonos poco a poco en Santa Cruz. Director, muchísimas gracias por esta información y estas recomendaciones importantísimas para toda la población en Santa Cruz. Era Marcelo Ríos, director del CEDES, a propósito del coronavirus y la cuarentena. Continuamos.